Hola, muy buenas noches, mis queridos y queridas participantes, maestros, muchos, por supuesto. Un saludo muy cordial. Hoy es nuestra tercera noche de encuentro bajo esta premisa de la capacitación intensiva respecto a los conocimientos pedagógicos en el área de arte y cultura. Un abrazo fuerte a cada uno de ustedes, la más grata bienvenida. Pongámonos cómodos y predispuestos a participar, porque vamos a arrancar en este momento con las casuísticas número 4, 5 y 6, que se compartió ayer y quedó pendiente para que resuelvan. Y sobre todo estas casuísticas nos ayudan a, aparte de prepararnos para la evaluación, los que van a dar el examen ascenso de escala, aparte de ello también nos va dando algunas luces, algunas ideas, estas preguntas, estas casuísticas sobre cómo enfrentarme frente a ciertas situaciones que se me presentan en mi quehacer pedagógico, artístico, ¿ya? Entonces, cómo voy de repente actuando y eso es saludable, ¿no? Bien, entonces voy a compartir ya la pantalla y pasaríamos entonces a la casuística número 4, temática que en este caso, esta casuística 4 tiene que ver con los enfoques transversales en el currículo nacional de educación básica, ¿no? Estos enfoques que hemos visto el día de ayer. ¿Cuántos son los enfoques transversales? A ver, ¿quién me puede ayudar? 7, 7. 7, el número perfecto, mi número favorito, 7, ¿no? Entonces, creo que eso ya conocemos y así que vamos entonces pregunta por pregunta, pero sí invoco a que las demás casuísticas, conforme avanzamos, tienen que ser resueltas para poder debatir y discutir. Bueno, la número 1 ya habíamos definido, ¿no? Seleccione la alternativa que no corresponde a los enfoques transversales propuestos en el currículo nacional y vemos que el 88.9% ha optado por la letra C. Eso ya definimos ayer, enfoque del cuidado del medio ambiente. Este enfoque no correspondería, esa denominación no lleva según el currículo nacional, ¿no? 2. Marque como verdadero o falso, según corresponden las siguientes afirmaciones. A. Los enfoques transversales son contenidos que se deben agregar a la programación curricular de las áreas que correspondan al tema. B. Los valores que deben aprenderse deben traducirse en un reglamento de estricto cumplimiento. De lo contrario, nadie lo respetará. C. Los enfoques transversales son fuentes de valores de los que los estudiantes están obligados a practicar, pues son parte principal de su formación. D. Se puede completar la enseñanza de los 7 enfoques abordados o 2 por trimestre, pudiendo evaluarse a través de un trabajo escrito. E. Los valores que se desprenden de cada enfoque no deben ser enseñados, sino demostrados porque se aprenden a través del ejemplo. Selecciona cuál es la alternativa correcta. La A, la A, las 4 primeras son falsas y la última verdadero. La B, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. La C, falso, falso, verdadero, verdadero, falso. Y la D, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. El 55.6% de los que han respondido ha marcado que la opción correcta es la D, mientras que hay un empataje de 22.2%, señalando que la respuesta correcta es la A o también la C. Aquí hay dudas, ¿no? Entonces, siempre nos van a venir de este tipo de preguntas, falso, falso, verdadero, verdadero, y de esta manera, igual que un ejemplo que hicimos ayer, y les aconsejé que lo más oportuno es ir definiendo, si es posible tomando apunte, de las respuestas más fáciles, al toque voy apuntando, y las que son un poquito difíciles lo dejo para
tanto al último para definir. A veces por descarte se define automáticamente. A ver, vamos en todo caso letra por letra para poder definir conjuntamente con ustedes. Acá no dice la A, los enfoques transversales son contenidos que se deben agregar a la programación curricular de las áreas que correspondan al tema. ¿Será verdadero o falso esta alternativa? Falso. Falso. ¿Por qué, mi querida maestra? Porque son instrumentos, no son contenidos. Son instrumentos. A ver, los enfoques transversales son contenidos que se deben agregar a la programación. Bueno, de alguna manera, contenidos un tanto no son, sino recordemos que esto guarda relación con los principios y valores que se deben promover. Contenidos por aquí no son. ¿Los enfoques transversales se deben agregar a la programación? Correcto, sí se debe agregar. Claro. De las áreas. En este caso, el área de arte y cultura, sí. Que correspondan al tema. Aquí hay una contradicción, ¿no? En definitiva, la primera opción, la A, es falso. Falso. ¿Ya? Es falso, muy bien. Pero vamos a suponer que me genere dudas, lo dejo también para el final para ver otra forma. B, los valores que deben aprenderse deben traducirse en un reglamento de estricto cumplimiento. De lo contrario, nadie lo respetará. ¿Qué opinión les merece esto? ¿Será verdadero o falso? Falso. ¿Por qué, maestra? Porque pienso que no debemos de repente, como dice, imponer los valores. Por supuesto, los valores y principios no se imponen, ¿no? No se dictan, sino más bien se profesan, ¿no? Se motiva, se impulsa, ¿no? Con Entonces, el ejemplo. claro, entonces los valores que deben aprenderse debe traducirse en un reglamento de estricto cumplimiento. Miren, de estricto, no podemos pues promover con estrictez que se cumpla, ¿no? Nadie puede hacer ello. De lo contrario, nadie lo respetará, ¿no? Entonces, esta opción sí es falso, pues, entonces es facilita esta. Falso. C, los enfoques transversales son fuentes de valores. ¿Son fuentes de valores los enfoques transversales o no? Hasta aquí. Claro que son fuentes de valores. Que los estudiantes están obligados a practicar, pues son parte principal de su formación. ¿Qué nos dice? Esa es verdadera. Es verdadera. ¿Por qué, maestra? Porque de todas maneras, de una u otra forma, los estudiantes, o sea, no es como que estuvieran obligados, pero dentro del contexto, dentro de la sociedad, hay valores que el ser humano de una u otra manera tiene, como dice, que cultivarlos, ¿no? Con el ejemplo dado por los maestros o los padres de familia. Ya, muy bien. Ponemos verdadero entonces. D, se puede completar la enseñanza de los 7 enfoques abordados 2 por trimestre, pudiendo evaluarse a través de un trabajo escrito. ¿Qué opinan ustedes? Maestro, buenas noches. Sí, diga usted. Buenas noches con Buenas todos. noches. Sí, yo considero verdadero porque es posible abordar, es una estrategia que nos están planteando y sí se pueden evaluar también a través de un trabajo escrito, ¿no? Porque además de ser observables, también se puede evaluar, considero, ¿no? A ver, se puede completar la enseñanza de los 7 enfoques abordando 2 por trimestre. Sí, correcto. Pudiendo evaluarse a través de un trabajo escrito, ¿ya? Entonces vamos a poner, a ver, verdadero. ¿Verdadero dijo, no, maestra? Sí, Ya. maestro. Los valores que se desprenden de cada enfoque no deben ser enseñados, sino demostrados, porque se aprenden a través del ejemplo. ¿Qué le parece? ¿Será cierto? ¿Será verdadero o será falso? Esta opción es verdadera, ¿no? La E es Eso es verdadera. verdadera porque lo dice, ¿no? Claro, lo dice, Lo ¿no? dice. Definitivamente lo dice. Entonces, a ver, Entonces se ha equivocado no nosotros, ya. ¿por qué? A ver. No ¿Ah? hay, yo tampoco, no encuentro la opción, profe. ¿Por qué no hay la opción? A ver, diga usted.
Por eso estamos en este momento analizando letra por letra. A ver, los valores que se desprenden de cada enfoque no deben ser enseñados, sino demostrados, porque se aprenden a través del ejemplo. Entonces, vamos a repetir nuevamente, por eso les Maestro, decía. Sí, yo digo, buenas noches. Claro, buenas no noches. deben ser enseñados, dice, no deben ser enseñados. No, sí, se está dentro de nuestro, o sea, sí enseñamos y también al mismo tiempo se demuestra, ¿no? Ya, No me equivoco. Ahí está la redundancia, no sé, ahí ya, como que nos quieren hacer equivocar, pero yo lo veo que claro, es verdadero. por eso yo les estoy tentando, pues, para ver si estamos totalmente seguros, a ver qué dicen los demás. Miren la opinión de la maestra, interesante, ¿ah? De Esther, ¿no? Los valores que se desprenden de cada enfoque no deben ser enseñados. Miren, no deben ser enseñados, sino demostrados, ¿no? Porque se aprenden a través del ejemplo. Pero el ejemplo no es una enseñanza o es una Claro, es una enseñanza el enseñanza. ejemplo. Hola, Estamos enseñando. claro, se enseña mediante el ejemplo, ¿no? Entonces, en consecuencia, ¿qué es esta opción? La que estoy subrayando, la que estoy sombreando. Si hay una contradicción, en todo caso sería falso, ¿no? Porque honestamente Claro, para mí sería verdadero, pero como ya ahí se contradice, ya claro, tendría que hay ser una falso, ¿no? contradicción, por eso Esther lo dijo bien claro. A veces se colocan estos términos para tratar un poco de distraernos, Equivocarnos. ¿no? De intentar Exacto. confundirnos. Y eso es lo que Ahí les... es lo que siempre nos agarran para confundirnos, ¿no? Uno está seguro y si no estamos seguros, ahí es donde tenemos que pensar doble veces. Claro, desde luego. Entonces, la respuesta aquí, esta opción sería falsa, ¿no? Los valores que se desprenden de cada enfoque no deben ser enseñados, sí deben ser enseñados, ¿no? Pero mediante la demostración, mediante el ejemplo, ¿no? Entonces, aquí hay contradicción y al haber contradicción, es falsa la opción. Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta en esta pregunta? Yo estoy un poquito jugando aquí con ustedes para ver si es que estamos convencidos. Yo les puedo decir, sí, sí, es verdadero. Pónganme a mí como si yo sería el que estoy tomando la prueba. Son ustedes los que van a tener que rendir y van a tener que tener toda la seguridad. Miren, ahorita el 60% acabó de responder que la opción correcta es la D. Me gustaría escuchar a los que han respondido que la correcta es la D, que sustenten el por qué. A ver, si alguien por favor nos puede ayudar. Recuerde, yo estoy tratando de generar ahorita el conflicto cognitivo. Ya vamos a hablar sobre el conflicto cognitivo. Sí, profesor. A ver, le escucho, maestro. Profesor, buenas noches, colegas, muy buenas noches. Buenas noches. Aquí, por ejemplo, profesor, lo que tenemos que entender es aquí dice, no deben ser enseñados. O sea, hay una palabra que confunde. Acá dice bien claro, no deben ser enseñados, pero ¿por qué no va a ser enseñado? Porque todos los valores se deben enseñar, ¿no? Y también se debe aprender a través del ejemplo. Como siempre nosotros decimos, el ejemplo son los padres, que los hijos siguen el ejemplo, son los padres. Pues aquí la palabra que nos confunde es no, no deben ser enseñados. O sea, no, esa palabrita, ese no, eso es lo que confunde. Entonces, para mí, por ese lado es falso. Ya. Entonces, yo le he marcado la alternativa C. Ya, muy bien. ¿Qué dicen el resto? A ver. También comparto con el colega, para mí también la alternativa C. Muy bien. Sí, pues efectivamente, ¿no? La respuesta correcta es la alternativa C. La respuesta correcta es la alternativa C, porque hemos analizado una por una y efectivamente ya automáticamente cuando hay contradicción ya va definiendo que en el caso de la E la opción es falso, ¿no? Entonces tenemos acá las dos primeras son falso, falso, las dos siguientes son verdadero, verdadero y la última es falsa, ¿correcto? Por eso yo preguntaba a los que han marcado el 60% sobre la opción D, ayuden sustentando el por qué. Bueno, vamos a continuar, a ver, pero así hay preguntas complejas, ya les dije, así como hay preguntas fáciles, hay preguntas regularmente y hay preguntas un poco complejas, ¿no?
3. Analice el siguiente caso. Rogelia, un estudiante de 5º grado de secundaria, ha recibido el encargo de coordinar un grupo de trabajo para desarrollar un proyecto artístico relacionado al cuidado de la fauna en peligro de extinción, un problema muy agudo en su comunidad. Pero uno de sus compañeros está todo el tiempo tratando de imponer sus ideas a los demás e interrumpe a Rogelia constantemente. Entonces, la estudiante le dice que sus ideas son muy buenas, pero que van a levantar la mano antes de hablar, que quien ya opinó no puede hacerlo otra vez hasta que los demás también lo hagan, y que para aceptar una propuesta el grupo debe votar, ¿no? O sea, democracia. Pregunta a los demás si están de acuerdo o tienen una idea mejor, pero todos asienten y se adopta el acuerdo. Luego plantea que como el cuidado de los animales en peligro de extinción concierne a todos, sería bueno recoger opiniones de los vecinos para poder discutir los distintos puntos de vista. El grupo está de acuerdo y acto seguido empiezan a planificar la actividad. Marque las alternativas que son correctas. Una de las posibilidades de respuesta que se le abre a Rogelia en esta situación es ordenar la participación acordando un procedimiento. B. Algunas de las capacidades que ha debido desplegar para poder enfrentar la situación son manejar conflictos, interactuar, construir acuerdos y deliberar. C. Finalmente, Rogelia adopta la opción de crear una norma y exige que se respete. D. La clave de la actuación competente de Rogelia reside en su fidelidad a las órdenes de su profesor. E. El propósito de Rogelia al interior de esta situación era organizar al grupo para desarrollar un proyecto común. F. Uno de los obstáculos que se interpone es que se trata de un grupo pasivo donde solo uno quiere participar. Seleccione una de las alternativas que consideras que es la correcta. A, la letra ABC son las correctas. B, la letra ABE son las correctas. C, las alternativas D, E y F son las correctas. Y la D, las alternativas B, C y D son las correctas. También te puede venir de esta manera la prueba, ¿no? Entonces aquí el 40% ha respondido por la opción B, el 30% ha respondido la opción C, el 20% la opción A, el 10% la opción D. Miren, cuando las preguntas son un tanto complejas, hay diversos puntos de vista y no tanto nos ponemos de acuerdo, mírenme. A ver, ¿qué opinan? ¿Revisamos uno por uno o tienen ya alguna opinión en general? Por eso que se les había compartido ayer las casuísticas para que ya lo resuelvan y vengamos con el conocimiento ya de la pregunta, de qué trata para de repente entrar en debate aquí. Bueno, vamos a ver entonces paso por paso. Dice, analiza el siguiente caso. Rogelia, una estudiante de 5º grado de secundaria, ha recibido el encargo de coordinar un grupo de trabajo para desarrollar un proyecto artístico relacionado al cuidado de la fauna en peligro de extinción. Un problema muy agudo en su comunidad. Pero uno de sus compañeros está todo el tiempo tratando de imponer sus ideas a los demás e interrumpe a Rogelia constantemente, ¿no? Está generando un caos ahí. Entonces, la estudiante le dice que sus ideas son muy buenas. ¿Sabes qué, mi querido compañero? Tus ideas son buenas, pero tienen que levantar la mano antes de hablar, ¿no? Quien opina a partir de ahora no puede hacerlo otra vez si ya hizo una oportunidad, ¿no? Sino que hay que dar oportunidad también a los demás, así como un tanto estamos haciendo en este momento, ¿no? Y que para aceptar una propuesta el grupo debe votar, ¿no? O sea, si ya se pusieron de acuerdo, o sea, las ideas nacen y entre todos, mediante votación democrática, se consolida pues el acuerdo, ¿no? Pregunta a los demás si están de acuerdo o tienen una idea mejor, pero todos señalan y adoptan el acuerdo, ¿no? Están de acuerdo. Luego, plantea que como el cuidado de los animales en peligro de extinción concierne a todos, sería bueno recoger opiniones de los vecinos para poder discutir los distintos puntos de vista. El grupo está de acuerdo y acto seguido empiezan a planificar la actividad. Muy bien.
Entonces, marque las alternativas que son correctas. Vamos a ver. A, una de las posibilidades de respuesta que se le abre a Rogelia en esta situación es ordenar la participación acordando un procedimiento. ¿Estará bien? ¿Será verdadero? ¿Estará inadecuada esta opción? ¿Qué opinan? Que es correcto. Ya, que es correcto. Muy bien. Yo también opino que es correcto. ¿Qué dicen los demás? A ver, una de las posibilidades de respuestas que se le abre a Rogelia en esta situación es ordenar la participación acordando un procedimiento. Claro, Rogelia está llevando un liderazgo donde está ordenando la participación frente a un desorden generado por su compañero. Ahí estamos de acuerdo. B. A eso nosotros le llamamos las normas de convivencia. Claro, las normas de convivencia, perfecto. Claro, ella está practicando eso. Perfecto. Entonces la A ya lo vamos apuntando por ahí, ¿no? Entonces, miren, ¿y cuántas alternativas tengo yo aquí en mi casilla de respuestas de alternativas de las 4? ¿Cuántas tengo que inicia con la A? 2. 2. Entonces ya voy a ir yendo descartando ya, miren, ve. Entonces, definitivamente, si es la A cierta, la C y la D ya no pierdo tiempo, ya no es. Entonces, se van a pelear entre la A y la B, la disputa está entre la A y la B. Vamos ahora. B. Algunas de las capacidades que ha debido desplegar para poder enfrentar la situación son manejar conflictos, interactuar, construir acuerdos y deliberar. ¿Qué les parece? También correcto. También correcto, muy bien. Y vemos aquí que las dos opciones señalan a la B como correctas. Entonces la pelea viene aquí. Vamos a ver. La C dice, finalmente Rogelia adopta la opción de crear una norma y exige que se respete. ¿Qué opina? Falsa. ¿Por qué? A ver, ¿por qué, mi estimada Esther? No dudes, por favor. Finalmente, Rogelia adopta la opción de crear una norma y exige que se respeta. Bueno, porque recordemos que las normas no, ¿cómo dice? No, o sea, hay que inculcarlas, pero no podemos ser, pues, no como una fuerza, ¿no? Sino enseñarles a que les nazca a poder cumplir. Y acá dice, ¿no? Y exige que se respete. Ya, pero hay un tema más importante de lo que ha señalado, es valiosísimo. Pero hay un tema que con contundencia nos va a amparar. Miren, dice, finalmente Rogelia adopta la opción de crear una norma. ¿Rogelia ha creado la norma o lo ha sometido a consenso? Lo ha creado, eso es lo que afecta. Claro, lo ha sometido, porque si esto sería verdad, Rogelia estaría imponiendo la norma a sus compañeros. Entonces ya no sería una norma democrática, ¿no? Sino una imposición. Rogelia sola no lo ha construido la norma. Rogelia lo ha sometido a un consenso entre sus compañeros. En consecuencia, esta opción es válida. ¿no? Falsa. Es falsa. Esta opción es falsa. Entonces la C ya sería falsa. En consecuencia, hasta ahí nomás ya descarté, miren, la A no es la cierta es la B. Entonces, si yo quiero ya paso a la siguiente pregunta y ya no pierdo tiempo, pero si no, sigo pues también como quien aprender, sigo confirmando, ¿no? Dice acá la D, la clave de la actuación competente de Rogelia reside en su fidelidad a las órdenes de su profesor. ¿Esto es verdadero o falso? Lo repite, maestro. La clave de la actuación competente de Rogelia reside en su fidelidad a las órdenes de su profesor. Falso. Claro, es falso, porque el profesor no interviene en un momento. Y además, el profesor también, nosotros como docentes tenemos que dejar que nuestros chicos aprendan a ser democráticos, si no el profesor estaría emitiendo órdenes y estaría ya dictando, pues, y recordemos el rol de mediador y de facilitador del docente. En consecuencia, esta opción también es falsa, ¿no? Entonces, la E dice, el propósito de Rogelia al interior de esta situación era organizar al grupo para desarrollar un proyecto en común. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Claro, verdadero. Y miren, y la opción B lo tiene, A, B y E.
¿verdad? Es verdadero. Y la F dice, uno de los obstáculos que se interpone es que se trata de un grupo pasivo donde solo uno quiere participar. No, si bien es cierto, fue uno de los obstáculos, pero no va dentro del tema del acuerdo, ¿no? No va dentro del tema de la norma en su conjunto. En consecuencia, la respuesta correcta es la B. La B. La B es la respuesta correcta. ¿Está bien? ¿O hay alguna duda? ¿O alguien quiere refutar de repente? Miren, ¿se dan cuenta? Entonces, voy descartando y voy rápidamente con algunas pistas ubicando cuál es una técnica muy interesante, ¿no? Pero así, como este estilo, les puede venir las preguntas. 4. El valor del respeto por las diferencias se traduce en el reconocimiento al valor. A ver, prestemos bastante atención para dar una sola leída. El valor del respeto por las diferencias se traduce en el reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos, por encima de cualquier diferencia. En términos de comportamientos, esto se vive en el aula, puede ser en el aula de arte y cultura, cuando los docentes promueven formas de participación estudiantil que permitan el desarrollo de competencias ciudadanas, articulando acciones con la familia y comunidad en búsqueda del bien común. ¿Qué les parece esto? ¿Estará en lo correcto o en lo incorrecto? Dice, los docentes promueven formas de participación estudiantil que permitan el desarrollo de competencias ciudadanas, articulando acciones con la familia y comunidad en la búsqueda del bien común. ¿Les genera duda? ¿Lo dejamos para el último? A ver, lo dejamos para el último esta opción. Vamos viendo si por acá encontramos. B. Docentes y estudiantes modifican sus patrones de consumo para promover estilos de vida saludables y modos de producción responsable con el ambiente. Docentes y estudiantes modifican sus patrones de consumo para promover estilos de vida saludables y modos de producción responsable con el ambiente. C. Ni docentes ni estudiantes estigmatizan a nadie. Las familias reciben información continua sobre los esfuerzos, méritos, avances y logros de sus hijos, no solo ni principalmente de sus deficiencias o errores. ¿Qué les parece esto? ¿Estará en lo correcto o en lo falso? Esta opción es verdadera, colegas. Recuerden que como docentes no debemos disminuir a nadie, ni excluir, ni entre estudiantes tampoco, promover que entre estudiantes no se estigmaticen. Y las familias reciben información, deben recibir información continua sobre los esfuerzos, los méritos, avances, logros de sus hijos. Como docentes tenemos que informar continuamente a nuestros estudiantes sobre los avances, los logros de sus hijos, y no solamente de sus deficiencias o errores, ¿no? Al padre de familia no debemos llamarlo solamente para o comunicarle los errores de los hijos, sino también los méritos y los avances. En consecuencia, esta opción es verdad. Entonces ya tenemos aquí una opción verdadera. Pasamos a la siguiente. D. Docentes y estudiantes demuestran tolerancia. ¿Es verdad que debemos demostrar tolerancia, colegas? Claro que debemos demostrar tolerancia a nuestros estudiantes. Ser tolerantes, por supuesto. Apertura y respeto a todos y a cada uno, evitando cualquier forma de discriminación basado en el prejuicio o cualquier diferencia. ¿Será lógico esto o es ilógico? Lógico. Lógico. Es lógico, colegas, claro. Y estos enunciados, por si acaso, están en el currículo nacional, precisamente en los enfoques transversales, enunciado como valores, de donde nosotros cogemos y llevamos a nuestra planificación, recuerden. Entonces, esta opción es verdadera. Entonces, miren, ya por descarte, tenemos aquí la C y la D son reales. ¿Y cuál de las opciones aquí? ¿Cuál de las? La A. La opción A me habla de la C y la D, ¿no? Pero vamos a ver la siguiente, a ver, la E. Dice, docentes y estudiantes comparan, adquieren y emplean estrategias útiles para aumentar
la eficacia de sus esfuerzos en el logro de los objetivos que se proponen, ¿no? Docentes y estudiantes comparan, ¿no? El comparar un tanto que no es tanto de que tú eres mejor que tu compañero, ¿no? O tú eres menos que tu compañero. Entonces, esta opción es falsa, ¿no? Entonces, la alternativa correcta, mis queridos colegas, es la A. Y si no, ustedes al final pueden revisar en su currículo los ejes transversales y los valores y van a ver que efectivamente se ajusta a ello, ¿no? Entonces, el 55.6%, felicitaciones, ha respondido que es la opción A. Y la pregunta final, el tratamiento del enfoque inclusivo, miren, hay un enfoque inclusivo o de atención a la diversidad, recuerda, implica desarrollar algunos valores desde el área de arte y cultura, como el respeto por las diferencias. ¿Cuál de las acciones señaladas no demuestra el desarrollo de este valor? A. Los docentes y estudiantes acogen con respeto a todos sin menospreciar ni excluir a nadie en relación de su lengua, su manera de hablar, su forma de vestir o sus costumbres o creencias. B. Los docentes y estudiantes demuestran tolerancia y apertura y respeto a todos y cada uno, evitando cualquier forma de discriminación. C. Los docentes separan a los estudiantes para que formen grupos con sus compañeros afines para evitar las agresiones mutuas. Y los docentes separan a los estudiantes para que formen grupos con sus compañeros afines para evitar agresiones mutuas. Era la misma, creo, ¿no? Los docentes, la C decía, los docentes separan a los estudiantes. Bien, ¿cuál será la opción correcta aquí, colega? Vamos descartando. A ver, si el enfoque es de inclusivo y de atención a la diversidad, ¿qué me dice? Que todos debemos ser incluidos y como docentes tenemos que buscar incluir, ¿no? A todos, sin mirar diferencia, distinción, ni dificultades, nada, ¿no? Entonces, la D dice, los estudiantes protegen y fortalecen en todas circunstancias su autonomía, autoconfianza y autoestima. ¿Será esto verdad o falso? De acuerdo al enfoque inclusivo. Esta alternativa D no nos habla nada de inclusividad, ni de atención a la diversidad, ¿no? Entonces, en consecuencia, esto es falso, ¿no? La C, los docentes separan a los estudiantes. Desde el momento que separan a los estudiantes, ¿estarán incluyendo o están excluyendo? Excluyendo. Entonces, esto es falso. Entonces, vamos a la siguiente. Los docentes y estudiantes demuestran tolerancia, apertura y respeto a todos y a cada uno, evitando cualquier forma de discriminación. ¿Será esta lógica o es ilógico esta afirmación? Lógica. Claro, es lógico. Claro, es lógico. Y la siguiente dice, los docentes y estudiantes acogen con respeto a todos, sin menospreciar ni excluir a nadie en relación a su lengua, su manera de hablar, su forma de vestir, sus costumbres o creencias. Aquí hay una confusión, ¿no? ¿Cuál será la verdadera? Las correctas me parece que son la A y la B, pero la pregunta que te está planteando es que hay que señalar la que no demuestra. Ajá. Sí, ¿Cuál de las acciones señaladas no demuestra el desarrollo de este valor? Ahí tendría que ser la C. La C no demuestra el desarrollo de la inclusión porque está separando a los alumnos por grupos. ¿Ya? Sí. Ya, muy bien. Los docentes separan a los estudiantes para que formen grupos con sus compañeros afines para evitar las agresiones mutuas. Correcto. Esta opción es la más apropiada, es la más correcta. La letra C, ¿verdad? Claro, es lógico, por descarte, ¿no? Porque el momento que separa, ya les dije a los estudiantes, ¿qué debería hacer aquí el docente para
lograr que haya comprensión entre compañeros y no se peleen, no haya agresiones mutuas? ¿Separarlos por grupos, aislarlos? ¿O qué debería ser? ¿Cuál sería nuestra estrategia como maestros de arte? Unirlos más, o sea, buscar estrategias que unifiquen y que se respeten de repente a través de una obra teatral, a través de la danza grupal. Yo aprovecho para hablarles, motivarlos de que la danza funciona muy bien cuando todos sincronizamos los movimientos, los pasos, la coreografía, y en consecuencia nos necesitamos todos y no podemos estar agrediéndonos. Entonces, en vez de separarlos, ¿se da cuenta? Entonces, la opción aquí es la C. Muy bien, felicitaciones a la colega y al 72.7%. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente casuística, la casuística 5. La casuística 5 tiene que ver con los aprendizajes significativos. Vimos ayer qué cosas eran los aprendizajes significativos. Voy a ir a las respuestas acá, al consolidado. Muy bien. Dice, uno de los requisitos al aplicar el aprendizaje significativo en el aula es que el maestro de arte y cultura debe conocer los conocimientos previos del estudiante. ¿De acuerdo? Es necesario conocer los saberes previos. Es decir, se debe asegurar que el conocimiento a presentar pueda relacionarse con las ideas previas, ya que al conocer lo que sabe el estudiante ayuda a la hora de plantear. Efectivamente, ¿no? Entonces la alternativa es verdadera. El 100% confirmó. Eso lo vimos ayer. Vamos a la pregunta 2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no corresponde a los elementos básicos del aprendizaje significativo? La A dice, requiere una participación activa del estudiante. El aprendizaje significativo, colegas, requiere que el estudiante participe activamente, ¿sí o no? Sí. Claro, sí. Entonces esta opción es verdadera, ¿ya? Vale. Es tácito ya. B, los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que se quieren adquirir de manera que funcionen como base o punto de apoyo para la adquisición de conocimientos nuevos, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, verdad. Claro, los conocimientos previos son la base para los conocimientos nuevos, lo hemos dicho ayer, ¿no? Muy bien, es verdadero. C, el aprendizaje significativo pretende potenciar que el estudiante construya su propio aprendizaje. Claro, el estudiante tiene que construir su aprendizaje, llevándolo hacia la autonomía. Recuerden que el aprendizaje autónomo debemos que buscar y avanzar mediante el empleo de estrategias, por supuesto. Entonces, las tres primeras están en lo cierto, pero acá me dice cuál de las afirmaciones no corresponde. Y la D que dice, la memoria juega un papel importante en el aprendizaje significativo. ¿Es verdad eso o es falso? Falso. Claro, la memoria era pues en la época del aprendizaje memorístico, épocas antiguas, ¿no? Si bien es cierto, hemos hablado que la memoria literal o lineal era la antigua, pues que no funcionaba, no permitía que el estudiante relacione ese aprendizaje significativo, ¿recuerdan? Entonces, la respuesta correcta aquí sería pues la opción D. La opción D es la respuesta correcta. Felicitaciones al 75%. ¿Por qué? Porque esta respuesta no corresponde a los elementos del aprendizaje significativo. ¿Correcto? 3. Para trabajar el lenguaje musical, uno de los requisitos para lograr el aprendizaje significativo es que los estudiantes deben tomar una actitud favorable, ya que el aprendizaje no puede darse si el estudiante no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en donde el maestro solo puede influir a través de la motivación, la importancia de la motivación. A, la afirmación es falsa. B, la afirmación es un tanto falsa y un tanto verdadera. C, la afirmación es verdadera. D, ninguna de las anteriores son verdaderas. El 62.5% ha respondido que la letra C, la afirmación es verdadera. ¿Qué opinan, maestros? Sí, es verdadera. Entonces, la alternativa C es la correcta. A ver, esta es una pregunta sencilla, no tenemos que dudar. Mire, vamos de nuevo. Para trabajar el lenguaje musical, nosotros como docentes, ¿no? Uno de los requisitos para lograr el aprendizaje significativo de nuestros estudiantes deben tomar una actitud favorable, ya que el aprendizaje no puede darse si el estudiante no quiere. Si el estudiante no quiere, no se va a dar el aprendizaje, queridos maestros. ¿Sí o no? Sí, tiene que haber predisposición. Claro, tiene que estar, ¿qué? El estudiante tiene que estar, ¿qué? Motivado, tiene que estar motivado.
Este es un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, ¿no? El estudiante tiene que estar emocionado y su actitud tiene que estar positiva, en donde el maestro solo puede influir a través de ¿qué? De la motivación, no de la exigencia, sino de la motivación. En consecuencia, la afirmación, ¿qué es? Todo lo que se dice acá, la afirmación es verdadera. Y el 62.5% que ha respondido están en lo cierto. Felicitaciones. ¿Ya? 4. Según David Paul Ausubel. ¿Quién fue David Ausubel? A ver, colegas, ¿quién fue? ¿Recuerdan de los 3 personajes? Un psicólogo, el que plantea el aprendizaje significativo. Claro, David Ausubel, el que sustenta pues la importancia del aprendizaje significativo, el paradigma del aprendizaje significativo. Entonces, él nos dice, según David, el conocimiento es producto de la interrelación del sujeto con el objeto de aprendizaje, de los conocimientos previos, ¿no? Él dice que los conocimientos previos son fundamentales y a la disposición para aprender. ¿Está bien? Entonces dice, ¿la afirmación es verdadera? ¿Es casi verdadera? ¿Es falsa o es casi falsa? Felicitaciones, el 100%. Bien, una pregunta sencilla. Muy bien. 5. Isabel es una docente comprometida con su trabajo artístico-pedagógico. Por aquí está la maestra Isabel. Labora en La Oroya y tiene la intención de que sus estudiantes se involucren de manera activa y consistente en el proceso de aprendizaje del lenguaje corporal de la danza. Para ello, está plenamente convencida que debe comunicar a los estudiantes lo que aprenderán en la sesión. ¿Es verdad que tenemos que comunicar a los estudiantes lo que van a aprender en la sesión o no debemos comunicar al estudiante? Sí. Debemos comunicar, ¿no? Para activar, para movilizar sus saberes y despertar su interés. ¿Cuál sería la decisión más apropiada para lograr este objetivo? Generar, a partir de situaciones problemáticas, conflictos cognitivos como proceso para la formulación de interrogantes que promuevan la motivación intrínseca. B. Aplicar instrumentos de coevaluación porque la docente espera buenos resultados y evidenciándose logros de aprendizaje. C. Recoger los saberes previos, pues como docente sabe que es parte del inicio de una sesión de aprendizaje. Y D. Recoger los saberes previos y comunicar el propósito de la sesión para que los estudiantes activen sus conocimientos. ¿Cuál será la respuesta correcta? Aquí tenemos el 75% ha respondido que la alternativa correcta es la D. Recoger los saberes previos y comunicar el propósito de la sesión para que los estudiantes activen sus conocimientos. Muy bien, felicitaciones. La correcta precisamente es la alternativa D. El 75% ha logrado reconocer. ¿Correcto? Bien, pasamos ahora a la opción, a la última casuística, a las 6, para luego ya pasar a nuestro desarrollo del día de hoy. Bueno, la pregunta 1 de la casuística 6, que tiene que ver con activación y recojo de saberes previos. Vamos a ver un momentito a las respuestas. No están respondiendo todos, ¿ah? A ver, dice, David, docente de arte y cultura en Juliaca, realiza una sesión de aprendizaje con los estudiantes del segundo grado de secundaria sobre la cerámica Nazca. Faltando pocos minutos para terminar su clase, deja una tarea para su casa con la siguiente consigna: realizar una infografía sobre la importancia de la cerámica Nazca sin verificar que sus estudiantes dominen la elaboración de infografías. En la fecha indicada, solo 4 de los 30 estudiantes presentaron su trabajo. ¿Por qué no habrían presentado los trabajos los demás estudiantes? Esto lo habíamos visto ya el día de ayer. La respuesta correcta era la D. Carlos, o sea, el maestro David, perdón, aquí era David, omitió indagar sobre los saberes previos de sus estudiantes. Aquí es David, aquí hay un error. Entonces la respuesta correcta es la D. 2. El profesor Roger Cardosa, creo que aquí está el profesor Roger Cardosa, ¿o no? Sí, profesor. Muy bien. Bueno, así que usted me responde esta pregunta, por favor, ¿ya?
el profesor, en honor a su nombre, el profesor Rogel Cardosa va a trabajar en la próxima experiencia de aprendizaje las características de la pintura indigenista. ¿Qué estrategia será la más adecuada para recoger los saberes locales de los estudiantes? A. Seleccionar un par de pinturas indigenistas y dárselas a sus estudiantes para que las observen en clase. B. Pedir a sus estudiantes que dialoguen en grupos acerca de las pinturas indigenistas que conocen. C. Invitar a un pintor para que relate a sus estudiantes el desarrollo de su quehacer pictórico. Y D. Tomar una prueba de entrada para identificar los conocimientos sobre la pintura indigenista que van a reconocer los estudiantes, en este caso. Entonces, ¿cuál será la alternativa correcta? El 61.5% dice que la opción B, pedir a sus estudiantes que dialoguen en grupos acerca de las pinturas indigenistas que conocen. Y el resto ha respondido las demás alternativas. ¿Qué opinan, mis queridos maestros? A ver, el maestro Rogel Cardosa, ¿qué respondió? La B, profesor, es lo correcto, porque es lo más adecuado, ¿no? Que los estudiantes, o pedir a los estudiantes que dialoguen en grupos sobre el tema, ¿no? Que conocen, o sea, no está diciendo que acá no estamos oponiendo, sino lo que conocen. Porque los demás no aceptan, profesor. Ya, muy bien, pero recordemos la pregunta, dice, ¿qué estrategia será la más adecuada para recoger los saberes locales de los estudiantes? Entonces, para recoger los saberes de los estudiantes, es importante lo que han respondido lo de la opción B, pedir a nuestros estudiantes que dialoguen, ¿no? Recuerden el diálogo, el uso del lenguaje, es importantísimo. El socioconstructivismo, el aprendizaje significativo, que usen el lenguaje en grupos acerca de las pinturas indigenistas que conocen. Entonces yo tengo que preguntarle a mis chicos, ¿no? ¿Conocen qué es el indigenismo? ¿Qué pinturas indigenistas conocen? A ver, dialoguen. Entonces, si conocen, los chicos van a responder, yo conozco una pintura en mi pueblo, por ejemplo, han pintado unos campesinos, ya te van diciendo, ¿no? Sí, bueno, yo sé que he escuchado que José Sabogal fue el creador del indigenismo, hay otros chicos que no conozco. Entonces, ya vas detectando que de los saberes previos que tienen los chicos respecto al tema. Mientras que invitar a un pintor para que relate sus estudios no tiene nada que ver. Mientras que tomar una prueba estrada para identificar no tanto tiene nada que ver. Seleccionar un par de pinturas indigenistas y darle a los estudiantes para que observen en clase, con eso no, con decirles observa las imágenes, no se está rescatando los saberes previos. En todo caso, se estaría invitando a una apreciación ya, ¿no? Entonces, la respuesta correcta es la B. Felicitaciones a los maestros que han respondido la letra B. Pasamos a la... Maestro Jorge, sí. Maestro Jorge, disculpe. Entendí perfectamente ya lo que dijo. Que la respuesta correcta es la B, por los motivos que ya expuso. Maestro, yo he sido uno de los que ha marcado la D, tomar una prueba de entrada, y lo marqué pensando en la evaluación diagnóstica que el Ministerio nos pide que tomemos para los estudiantes. Entonces yo quisiera ahí que me dé un poquito más de luz, profesor. Ya entendí que es la B, la respuesta correcta es la B, que siempre debemos fomentar para recoger saberes previos, y más aún si son locales, fomentar el diálogo entre los estudiantes, porque son conocimientos que ya tienen de la familia, ¿no es cierto?, de su entorno. Pero yo quisiera que me aclare, profesor, ¿por qué tomamos esta versión diagnóstica? Muy bien, colega, bien por su inquietud. Si bien es cierto, no le he escuchado tan fluido, un poco despacio, no se escucha bien, pero profesor. He podido más o menos captar, ¿ya? Para no pedir que repita el colega, he podido captar rápidamente. Dice que quiere una explicación, por ejemplo, en la opción D, tomar una prueba de entrada. Muchos tomamos pruebas de entrada en la evaluación diagnóstica. Ya, la evaluación diagnóstica es un tema, ¿ya?, que tiene que ver con el tema evaluativo, para detectar
para detectar las fortalezas o diagnosticar ciertas situaciones de tal manera que nosotros podamos retroalimentar o a lo mejor también ver cuáles son los puntos débiles o los puntos fuertes, ¿ya? Entonces, en este momento estamos hablando de los saberes previos. El rescate de saberes previos es un temita un tanto que es un tanto diferente a lo que es la evaluación diagnóstica. Los saberes previos son los que nosotros debemos activar y rescatar y recoger de nuestros chicos para poder articular con el nuevo conocimiento, para poder engranar con el nuevo conocimiento o el nuevo propósito que nosotros vamos a intentar desarrollar en una sesión, por ejemplo. Ya ahí está la diferencia, no confundamos un tanto, ¿no? Bueno, de alguna manera podría ser una especie de una evaluación, pero no es tanto ajustado como una evaluación diagnóstica. Ahí hay una diferencia, ¿correcto? Por eso que tomar una prueba de entrada, no identificar los conocimientos sobre la pintura indigenista o sobre las obras de arte indigenistas, no es tanto la más adecuada. Puede darse mediante una prueba de entrada, podría ser, pero aquí la pregunta me dice, ¿qué estrategia será la más adecuada? Si me hubiera dicho acá qué estrategias son, o identifique las estrategias adecuadas, entonces tal vez ahí también hubiera podido agrupar la D, ¿no? Porque de alguna manera también puede usar una prueba de entrada, ¿no? Pero más que la prueba, recordemos, lo fundamental para rescatar los saberes previos es el diálogo, es el uso del lenguaje verbal, ¿correcto? Entonces, ahí está la diferencia. Espero haberte absuelto tu pregunta, tu inquietud, maestro Roger Cardosa. 3. Julia, estudiante del tercer grado de secundaria, tiene bajas calificaciones. Sin embargo, tiene muchas habilidades para las producciones y creaciones dancísticas, debido a que su papá es integrante de un elenco de danza de su localidad. Josué Contreras, su profesor del área de arte y cultura, está diseñando una sesión de aprendizaje sobre la creación de coreografías. A partir del caso presentado, ¿cuál sería la mejor estrategia que utilizaría José Contreras para recoger los saberes locales? Entonces, A, pedir a Julia que exponga en el aula algunas coreografías practicadas por su papá. B, pedir a Julia que participe llevando videos de las coreografías practicadas por su papá. C, pedir al papá de Julia le dé clases de particulares de coreografía para luego enseñar las mismas a sus estudiantes. Y la D, pedir al papá de Julia que diseñe una coreografía para cada estudiante. El 69.2% ha respondido que la opción A es la verdadera y un empataje entre la opción B y la opción C. ¿Qué opinan ustedes, mis estimados colegas? El 69.2 señala que es la A, perdón, que es la opción A. La A. A ver, ¿por qué, maestro? Respóndame. ¿Está el maestro de repente Josué Contreras? A ver, maestra, o si no, usted responda. ¿Por qué cree que es la A? Bueno, porque ahí dice, la alternativa A dice pedir a Julia que exponga en el aula algunas coreografías practicadas por su papá, ya que ella vive con su papá, vive en ese entorno, ¿no? En ese contexto. Entonces ya prácticamente es parte de sus saberes previos y podría de repente compartir con sus compañeros de aula. Claro, muy bien. En este caso, si bien es cierto, los saberes previos, fundamentalmente es más efectivo recogerlo mediante el diálogo, mediante la expresión verbal, preguntas, pero también una de las estrategias a través del arte es mediante la demostración, ¿no? Mediante la demostración, porque al manipular algo o al demostrar al estudiante los pasos, si es en danza, o movimientos o gestos, si es en teatro, o gráficos, si es en artes visuales, ¿no? O sonidos, si es en música. Entonces también como docente yo estoy detectando qué saberes previos tiene ese estudiante. Entonces, ¿cuál sería la mejor estrategia que utilizaría
el maestro Josué Contreras para recoger los saberes locales. Pedir a Julia que exponga en el aula algunas coreografías practicadas por su papá, correcto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nos va a demostrar, nos va a exponer también, por supuesto, mediante el uso verbal y mediante la demostración, ¿no? Pedir a Julia que participe llevando videos de las coreografías, no, con eso no vamos a detectar si tiene saberes previos respecto a la actividad dancística, las coreografías, ¿no? Porque simplemente va a presentar un video y no se va a detectar. Pedir al papá de Julia que le dé clases particulares no tiene nada que ver. En todo caso, así estaría rescatando los saberes del papá de Julia y no de Julia. Pedir al papá de Julia que diseñe una coreografía, tampoco. La opción, por descarte, entonces, es la opción A. ¿Correcto? Felicitaciones al 69.2%. 4. La idea central, según el paradigma constructivista, recuerden el paradigma constructivista, es que el aprendizaje humano se construye o reconstruye por el propio sujeto que aprende a través de la acción. ¿Ve? Además, la mente de las personas elaboran nuevos conocimientos a partir de la base de experiencias anteriores. De ello que es importante que todo maestro A. promueva la interacción social para propiciar disonancia cognitiva. B. Indague en los saberes previos de sus estudiantes para graduar la demanda cognitiva al momento de problematizar. C. Promueva retos y desafíos para generar motivación intrínseca en sus estudiantes. Y D. Promueva conflictos cognitivos partiendo del diagnóstico de los saberes previos. ¿Cuál será la alternativa correcta? El 53.8% ha respondido que la correcta es la B. Y en minorías que es la C y la D respectivamente. ¿Qué opinan, maestro? También podría ser la D, maestro, porque ¿Ya? a partir de ahí pues, se crea el conflicto cognitivo en los estudiantes. Ya, a ver, vamos a repetir la pregunta. La idea central, según el paradigma constructivista, es que el aprendizaje humano se construye o reconstruye por el propio sujeto que aprende a través de la acción. Además, la mente de las personas elabora nuevos conocimientos a partir de la base de experiencias anteriores. De ello que es importante que todo maestro promueva la interacción social para propiciar disonancia cognitiva. ¿Esto será verdadero o falso, maestros? Falso. ¿Por qué? Dígame usted, maestro Cardoso, ¿no? ¿Por qué? Dígame usted. No dude, por favor, no dude, por favor. Yo entiendo, profesor, que la disonancia cognitiva es cuando el estudiante tiene conflictos entre dos aprendizajes. Ya. Perdón, del mismo aprendizaje, o sea, están haciendo de repente un trabajo en grupo. Ya. Y él tiene un pensamiento y su compañerito tiene otro pensamiento contrario para llegar a una solución. Correcto. Entonces hay una disonancia entre ellos. Claro, esa es la disonancia o el conflicto cognitivo, así se llama, ¿no? Ya vamos a ver eso. Pero miren acá, una palabra clave, promueva la interacción social. La interacción social. Cuando hablamos de sociedad, de social, estamos hablando ¿de qué? Del contexto, ¿verdad? Del contexto social. ¿Y cuál es la teoría que nos habla de la interacción social? Del aprendizaje mediante la interacción social, del contexto social, histórico, geográfico. ¿Cuál es? El socioconstructivismo. ¿Recuerdan del socioconstructivismo? Social. ¿Y qué nos dice acá la pregunta? ¿Paradigma constructivista o socioconstructivista nos dice? Aquí. Constructivista. Entonces, esta la descartamos, ya esta ya no es porque aquí nos estaría hablando de socioconstructivismo, ¿verdad? B, indague en los saberes previos de sus estudiantes. ¿Es importante indagar en los saberes previos de los estudiantes o no? Sí, claro. Claro, indagar, ¿no? ¿Para qué? Para graduar la demanda cognitiva al momento de problematizar. Interesante. Y la otra que dice, promueva retos y desafíos para generar motivación intrínseca en sus estudiantes.
Bueno, promueva conflictos cognitivos partiendo del diagnóstico de los saberes previos, los conflictos cognitivos. Pero, dice acá, a partir de ello, que es importante que todo maestro, es importante que indaguemos los saberes previos de nuestros estudiantes. Los saberes previos de nuestros estudiantes es fundamental para graduar, ¿no? Para graduar, cómo vamos a promover qué vamos a enseñar, cómo vamos a promover la enseñanza-aprendizaje de una manera gradual. Entonces, vamos a sacar conclusiones a través de los saberes previos. Entonces, la respuesta correcta es la B. Primero, lo que tenemos que hacer es indagar. Entonces, ya luego podemos promover los conflictos cognitivos, lo podemos hacer después de indagar o de rescatar los saberes previos. 5. Según Ausubel, el conocimiento es producto de la interacción del sujeto con el objeto de los conocimientos previos y a la disposición para aprender. Totalmente verdadero al 100%, ni vuelta que darle. Ausubel, el aprendizaje significativo. Muy bien, felicitaciones a ese 100% y como ustedes verán, la prueba puede considerar similares preguntas. Hay que siempre estar atentos. Estamos entrando a este temario que también se desprende del temario del Ministerio de Educación, principios, teorías y enfoques vinculados a la práctica pedagógica. Aquí vamos a hablar del conflicto o disonancia cognitiva, de lo que habló el maestro, la demanda cognitiva, evaluación y retroalimentación, gestión de los aprendizajes, aprendizaje autónomo, toma de decisiones, metacognición, procesos auxiliares del aprendizaje, atención, motivación, recuperación, transferencia, andamiaje y funciones ejecutivas, de alguna manera ajustados al área de arte y cultura. Vamos a observar este video sobre el primer tema, subtema, en todo caso, el conflicto cognitivo. ¿Qué será el conflicto cognitivo? Vamos a observar, atentos. Y que constituyen nuestros saberes previos se ven alterados por un nuevo conocimiento que contradice lo que pensamos, lo que creemos y lo que conocemos. Ahí estamos frente al conflicto cognitivo. Entonces, es menester, es tarea del docente de aprovechar, de promover ese conflicto cognitivo para poder reestructurar cognitivamente hablando los conocimientos de los estudiantes, es decir, favorecer los aprendizajes. Veamos entonces un ejemplo que se da desde el marco y el contexto de un caso en particular. Al inicio de la sesión, los estudiantes dialogan acerca de la inseguridad ciudadana en su comunidad y la manera en que ésta atenta contra los derechos. Durante la actividad, uno de los estudiantes comenta lo siguiente: creo que para disminuir la inseguridad, la policía debe arrestar a todas las personas que se vean sospechosas. Es cuestión de prevención. Como ustedes verán, aquí el estudiante dice creo. Y todo lo que el estudiante crea o cualquier persona crea, piense, todo eso se constituye en los saberes previos. Después dice, el docente desea. Y cuando hablamos del que el docente desea, el docente quiere, el docente se propone, este se va a constituir como una palabra clave para entender que lo que sigue se va a constituir, para la redundancia, en el propósito que persigue. En este caso, después de desea, dice promover en el estudiante un conflicto cognitivo para que reflexione sobre su comentario, considerando la importancia de los derechos fundamentales. Es decir, esto se va a constituir en su propósito. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes intervenciones del docente es más pertinente para este propósito? ¿Cuál es el propósito? Promover en el estudiante un conflicto cognitivo para que reflexione su comentario considerando la importancia de los derechos fundamentales. ¿Qué tenemos que buscar en la respuesta? Alguna intervención del docente que permita contradecir lo que cree el estudiante, porque ahí estaría promoviendo el conflicto cognitivo. Veamos entonces. Letra A dice, entiendo tu intención de prevenir la inseguridad, sin embargo, ¿es la única manera de prevenir? El estudiante puede, como es lo que cree, dirá sí. ¿Qué otra cosa se podría hacer?
probablemente el estudiante plantee también otras acciones más en función a lo que cree. Y entonces si se deja esas preguntas para que el estudiante responda libremente en función a lo que cree, va a seguir expresando sus saberes previos y ahí no se provocaría el conflicto cognitivo. La letra B dice, ¿cuáles serían los criterios para detener a las personas? El estudiante también responderá en atención a lo que cree que podrían ser los criterios para detener a las personas, o sea, sigue expresando sus saberes previos. Dice, ¿sería suficiente la cantidad de policías que hay ahora en la comunidad? Y entonces diría, bueno, sí, o diría no, o tal vez diría, tal vez no es posible que con la cantidad de policías que exista ahora se pueda lograr eso. Pero ustedes dirán, pero eso sí contradice, pero no contradice en relación al propósito, que es promover en el estudiante un conflicto cognitivo para que reflexione sobre su comentario, sobre lo que él ha dicho, no considerando la importancia de los derechos fundamentales. Y la letra C dice, es posible que con una medida así, en referencia a lo que ha dicho el estudiante, se detenga a gente inocente. ¿No crees? Le pregunta. Entonces el estudiante dirá, sí, puede ser o no puede ser. ¿Qué pasa si hoy nos detiene un policía porque nos vemos sospechosos? Porque acuérdense que el estudiante ha dicho que se tiene que arrestar a todas las personas que se vean sospechosas para disminuir la inseguridad. Entonces, el docente, en este caso, le dice, ¿qué pasa si hoy nos detiene un policía porque nos vemos sospechosos? ¿Sería justo? Y a ustedes saben cuál sería la respuesta del estudiante. Eso en realidad no sería justo. Es en ese momento en que ya se está provocando el conflicto cognitivo entre lo que él creía y lo que ahora se le plantea para poder generar ese desequilibrio de las estructuras mentales que lo lleve luego a un aprendizaje. Por consecuencia, entonces, la respuesta viene a ser la letra C. Bien, estimados maestros, eso era lo que quería compartir con ustedes. Bien, ha sido un pequeño video sobre una práctica casuística general, a nivel general. Nosotros en nuestras casuísticas que vamos a presentar están ajustadas al área de arte y cultura, pero un tanto nos da un panorama respecto al conflicto o disonancia cognitiva, ¿de acuerdo? Y es que este conflicto o disonancia cognitiva es el desequilibrio de las estructuras mentales, ¿no?, que se producen cuando se enfrenta al estudiante con algo que no puede comprender o explicar con sus conocimientos previos, ¿eh? Puede tener diversas intensidades, provoca en el estudiante la imperiosa necesidad de hacer algo por resolver la situación que le produjo tal desequilibrio. O sea, es como vamos a decir, una propuesta y una contrapropuesta que sutilmente los docentes tenemos que promover. ¿Para qué? Para que el aprendizaje se haga más rico, más interesante, ¿no? Como que un grupo está a favor o tiene una posición y como el otro grupo está en contra o tiene otra posición contraria, para que se dé ese conflicto cognitivo. Entonces, el concepto fue formulado por primera vez en 1957 por el psicólogo estadounidense Leon Festinger en su obra, bueno, aquí está en inglés, que quiere decir la teoría del conflicto o disonancia cognitiva, ¿no? La teoría de Festinger plantea que al producirse esa incongruencia o disonancia de manera muy apreciable, la persona se ve automáticamente motivada, ¿no?, para esforzarse en generar ideas y creencias nuevas para reducir la tensión hasta conseguir que el conjunto de sus ideas y actitudes encajen entre sí, constituyendo una cierta coherencia interna, ¿eh? Es importante promover este conflicto cognitivo porque el aprendizaje se convierte en más interesante, más motivador, ¿no? Entonces, Leo Festinger, define como hay disonancia cognitiva cuando las personas se ven haciendo cosas que no encajan en su conocimiento o dando opiniones que no casan con otras opiniones que mantienen, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer, a ver, ¿por qué es importante, vamos a suponer, la danza en nuestras vidas, ¿no? Entonces, un grupo
de chicos, bueno, sustentan la importancia, ¿no? Y le asignamos el rol a otro grupo de decir, tú vas a sustentar todo lo positivo de la danza en nuestras vidas, y el otro grupo, ustedes van a sustentar todo lo negativo, que no es importante. A ver, ¿por qué no sería importante la danza en nuestra vida? Entonces, a los que les toque el tema de la no importancia, les va a costar un poco sacar definiciones, sacar conceptos, sacar opiniones, entonces para debatir o para entrar en el tema de la disonancia del conflicto cognitivo. Entonces, al final se llegan a conclusiones. Por eso es importante esta técnica, vamos a decirlo, del aprendizaje significativo. Importancia, los seres humanos desean la coherencia en sus cogniciones, ¿no? Las inconsistencias psicológicas crean la disonancia. La disonancia es un estado de aversión que lleva a las personas a realizar acciones con efectos mesurables, y la disonancia motiva los esfuerzos para conseguir la coherencia y los esfuerzos para reducir la disonancia. Desde los años 80 se ha forjado un cambio en los modos de enseñanza, en 1980, con la finalidad de lograr un cambio total o parcial de las ideas previas de los estudiantes hacia concepciones científicas o cercanas a esta. A este proceso de transformación es la que se denomina cambio conceptual, ¿ya? Entonces, ¿cómo lograr un cambio conceptual con nuestros estudiantes? Es una pregunta compleja y su respuesta también lo es, por lo que llegar a una receta mágica replicable es imposible. Por si nos podemos acercar a los elementos esenciales que promueven el cambio conceptual desde la visión de varios autores utilizando la estrategia del conflicto cognitivo. Entonces, el conflicto cognitivo, mis queridos maestros, si bien es cierto, nosotros como docentes, como mediadores, tenemos que impulsar que se dé en ciertos momentos el conflicto cognitivo, pero el conflicto cognitivo muchas veces no lo podemos controlar, porque tú no vas a saber qué es lo que van a responder al final nuestros estudiantes. O sea, puedes planificarlo, sí, pero no te puedes anticipar o no puedes prever cuáles son las respuestas que te van a dar los estudiantes. Y eso se vuelve un tanto espontáneo, por eso se convierte en interesante. Algunos autores postulan que en el aula sería importante que el docente logre una perturbación, tal en los estudiantes que los lleve a una acomodación, pero no tan grande como para desalentarlos. Así, esta acomodación resultaría un cambio conceptual. Llevar al estudiante a un conflicto cognitivo puede ser una manera de hacerle ver que los conceptos o métodos que maneja no son los adecuados para llegar a una conclusión satisfactoria en la resolución de problemas. ¿Se dan cuenta? La estrategia del conflicto cognitivo tiene 3 momentos secuenciales: el momento de predecir, el momento de observar y el momento de la conceptualización o de conceptualizar. El momento de predecir, cuando vemos conceptos previos en acción; observar los resultados, cuando se genera la perturbación; y conceptualización, la acomodación. O sea, estos 3 momentos muchas veces vamos nosotros tratando de motivar o de impulsar con nuestros estudiantes al momento de desarrollar el conflicto, la estrategia del conflicto cognitivo. Entonces, mayormente los conflictos cognitivos, los resultados personales al utilizar esta estructura, un poquito de agua, disculpen, en una clase han sido muy potentes a nivel académico y emocional, logrando que los estudiantes se involucren profundamente en su propio aprendizaje. Entonces, el conflicto cognitivo también es una herramienta valiosa para lograr el aprendizaje autónomo, ¿no? Porque el estudiante constantemente se va a plantear preguntas y como que va a tener argumentos y contraargumentos, ¿no? Por eso es importante trabajar el tema de los argumentos y de los contraargumentos, ¿no? Y esto también puede trabajarse no solamente, claro, lo fundamental es trabajar en grupos, ¿no? En grupos pequeños, sobre todo, no en grupos grandes, porque en grupos grandes como que ya se puede generar un desorden, ¿no? Entonces, es importante trabajar en grupos pequeños. ¿De cuántos estudiantes? De 5, de 6, ¿no? Cada grupo.
Entonces voy conformando varios grupos a la vez. Pero también el conflicto cognitivo puede trabajar un estudiante o una persona o hasta nosotros mismos de manera individual. Cuando planteamos frente a un problema o una situación, una pregunta y tratamos de responder, argumentar y tratamos también de contraargumentar, o sea, la parte positiva y la parte negativa, ¿no? O lo contrario. Entonces, aquí es importante valorar cuando no se logra aprender el objeto de conocimiento con acciones materiales ni mentales. El proceso de autorregulación es importante. El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el estudiante sabe con lo que debería saber. Aprender es un acto de reestructuración de los esquemas conceptuales. Aprendizaje como proceso de reorganización cognitiva o de equilibrio. Educación promueve el progreso cognitivo. La relación de los conocimientos previos con los anteriores es importante también, por supuesto, porque de alguna manera al relacionar los conocimientos previos, ya vimos, con los conocimientos anteriores y con los nuevos conocimientos se va generando pues la riqueza del aprendizaje significativo. Y ahí entra a tallar pues precisamente, o podemos entrar a tallar con el tema de la conflicto o disonancia cognitiva. Entonces, el aprendiz tiene un papel activo que le permite indagar, buscar, rastrear a partir de la mediación, ¿no? De la mediación del docente, el rol de mediador, impulsar lo que investigue para responder la pregunta o para tratar de argumentar y tratar de contraargumentar, ¿no? Es importante. Existen dos respuestas posibles ante el conflicto cognitivo. No adaptativa, cuando se abandona el esfuerzo por aprender y no se cambian los esquemas. Adaptativa, cuando la toma de conciencia de la perturbación, el estímulo e intento por resolverla, ¿no? Entonces, el tipo de respuesta es determinado por la motivación. La motivación juega un rol importantísimo, ya lo dijimos en una de las preguntas que hubo en la casuística, por el logro individual y generada de la relación con los pares, o sea, entre estudiantes. Tiene que haber motivación, el docente tiene que motivar entre estudiantes. Y en arte y cultura se trabaja muy bien en el tema del conflicto o disonancia cognitiva. Entonces, hay que considerar los desequilibrios de las estructuras mentales que se van generando a través del conflicto o disonancia cognitiva. Y estos se producen cuando el estudiante se enfrenta con algo que no puede comprender o explicar solo con sus saberes previos, ¿no? También se produce cuando el estudiante asume tareas que requieren de nuevos saberes. Y esto genera la necesidad de aprender nuevos conocimientos, genera la necesidad de aprender procedimientos, genera la necesidad de solucionar problemas y genera la motivación para alcanzar el nuevo aprendizaje, ¿no? Entonces, esto articula, pues, definitivamente. Entonces, aquí hay un esquema y bueno, que tiene que ver con la contextualización, tiene que ver con la exploración de los saberes previos para generar este conflicto cognitivo, tiene que ver con la generación de conflictos cognitivos, lo que se sabe no es suficiente o la información es contradictoria. Es importante que, ya lo dije, se promueva la indagación, la investigación como principio pedagógico para incrementar nuestros conocimientos y para construir mejor los aprendizajes, ¿no? La presentación de modelos alternativos, la reestructuración conceptual, la transferencia de conocimientos, la preparación de la evidencia del cambio conceptual, etcétera. Entonces, la actividad docente, como docentes nosotros debemos tener experiencia con las actividades antes de aplicarlas en clase. O sea, antes de aplicar el conflicto cognitivo, debemos también un tanto ensayar, ¿no? Tener algunos esquemas, tener ya algún plancito o algún borrador, más o menos. Si bien es cierto, no vamos a imponer al momento de trabajar el conflicto cognitivo, no podemos imponer nuestras ideas a los chicos, sino motivarlos, encaminarlos, mediar, hacerla de modulador incluso y esperar a ver qué respuestas nos generan los estudiantes, ¿no? A ello se le llama pues el rol del docente facilitador o mediador.
Actividades que facilitan el desarrollo del conflicto cognitivo. El trabajo con rompecabezas, acertijos y adivinanzas, juegos de estrategia, juegos de mesa, juego de roles, solución de problemas, mapas conceptuales, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso también uso de videos, de audios dentro de arte y cultura, ¿no? Entonces, con estas actividades podemos facilitar el desarrollo de los conflictos cognitivos como motivos para trabajar. Muy bien, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna inquietud para compartirles el link de la casuística que tiene que ver con el conflicto o disonancia cognitiva. Bueno, entonces vamos con la primera pregunta respecto a esta temática. El conflicto cognitivo o disonancia cognitiva es el conflicto psicológico que experimentas cuando una idea y una acción se confrontan por ser opuestas, ¿no? Ya les dije, ¿no? El conflicto hay que argumentar y contraargumentar sobre un cierto tema, pero que apunta a un propósito, y eso hay que planificarlo, pero no se puede tomar el control absoluto sobre lo que va a responder el estudiante, ¿no? Un ejemplo de esto es el caso de maltrato y violencia a la mujer. Pese a que es bien sabido que maltratar o violentar está prohibido de acuerdo a ley, los agresores continúan llevando a cabo esta actividad, o sea, continúan maltratando. De hecho, existen muchas formas de promover el conflicto cognitivo desde el área de arte y cultura. Esta afirmación es a veces cierta, a veces incierta, totalmente cierta, parcialmente verdad, totalmente verdad. Es totalmente verdad. ¿Por qué, maestra? Es cierto toda esta afirmación, ¿no? Como se dice en sí, cuando hablamos, ¿no? Acá de, bueno, el ejemplo que nos pone ya es uno para de repente para un poquito agrandar la lectura, ¿no? Pero la parte de arriba, ajá, la parte de arriba cuando nos dice, ¿no? Habla por acá para confrontar o ser opuestas, nace un conflicto cognitivo. Bueno, yo lo veo que es verdad. Claro, es verdad. O sea, en las preguntas también hay que ser, como se dice, rápidos, ¿no? Hábiles. Hay textos que a veces están solamente para entretenernos, ¿no? Que muchas veces no tanto hay que... Entonces, lo principal, mira acá, el conflicto cognitivo, disonancia cognitiva es el conflicto psicológico que experimentan cuando una idea y una acción se confrontan por ser opuestas. ¿Correcto? Correcto. Acá, de hecho, existen muchas formas de promover el conflicto cognitivo desde el área de arte y cultura. ¿Es verdad? Es verdad. Entonces, en consecuencia, la respuesta totalmente verdad. ¿Correcto? Es la de... Pero, maestro, una consulta, pero de una u otra manera ya nos ha creado un conflicto cognitivo, porque el decir totalmente verdad, totalmente cierto. Ah, correcto. Entonces, ¿cuál sería? Porque el cierto es algo afirmativo, ¿no? Es verdadero. Claro. Entonces, ahí ya nos ha creado el conflicto cognitivo. Así es, definitivamente, ¿no? Entonces, maestro, la verdad... y estas alternativas así también nos vienen, ¿no? Claro, por ejemplo, momentos... yo me doy cuenta que a veces por una palabrita marcamos otra, ¿no? Por ejemplo, acá dice cierto, será correcto, o puede decir no, totalmente correcto, pero cuando a veces tenemos que marcar nos viene verdadero o falso, o puede venir, ¿no? Totalmente correcto, ¿no? Claro, efectivamente, pero la verdad, ¿qué es? Vamos a ya nuestros... Verdad, verdad. Claro. La verdad es total, la verdad es la verdad, la verdad es totalitaria, ¿no? Entonces, igual yo considero, maestro, que al poner a veces cierta, a veces, no es pues, tampoco parcialmente verdad. O sea, no hay nada que sea parcialmente, o es verdad o no es. Entonces, o es totalmente cierta, o es, hay una señora que, ahí está, o es totalmente verdad, ¿no? Claro. Entonces, claro, en todo caso, aquí le veo más, tiene más peso cuando dice totalmente verdad. Ahí es lo que nosotros tenemos que ir, ya no descartar, y el que tiene más peso es totalmente verdad. O sea, ya no hay otra excusa que podríamos decir. Por supuesto, entonces la verdad es la que está por encima de todo, ¿sí o no? Hasta en nuestra práctica. Sí. Y podría venir lo que es, por ejemplo, no, por ejemplo, cierto o correcto, y si tuviera que venir o no podría venir unas alternativas así y no viene la palabra lo que es verdad, esta palabrita. Claro.
¿Qué tuviésemos que marcar si dice cierto, la palabra cierto o correcto? Claro, ¿y qué consideran ustedes? ¿Qué marcaría usted? A ver, si no habría verdad y diría totalmente cierto y totalmente correcto. Totalmente correcto. ¿Por qué? A ver. Porque es preciso. ¿Y lo cierto? Pues que acierta. Ay, maestro, pero ya creó un conflicto. Claro, una disonancia. ¿Ah? Claro, en todo caso, lo cierto estaría por sobre lo totalmente correcto, ¿no? En la certeza, me da la certeza, tengo esa certeza, ¿no? Entonces, son preguntas que vamos catalogando según el orden, ¿no? De orden superior, ¿no? Orden mediano. Maestro, orden pero en este inferior. caso, maestro, se te dice que ve lo que es el sinónimo. Y usted está diciendo que si es cierto, correcto, me parece que usted está dando a entender lo que es cierto, no correcto. Claro, es cierto, claro, es cierto. Y además tienes que fijarte en el tipo de planteamiento que te da la pregunta. Ahí está la clave, ¿no? Entonces es un conflicto cognitivo. Pero en este caso, bueno, para no dilatar mucho el tiempo, en este caso la verdad pues es totalitaria, ¿no? O sea, la verdad está por sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, totalmente verdad. Bien, al final en el WhatsApp les voy a compartir las 3 casuísticas, ¿ya? Para avanzar y por favor las casuísticas lo responden ya con mayor contundencia para que mañana tengamos más base, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente tema, la demanda cognitiva. Maestro, perdón de repente la interrupción. Pero en todo caso, ahí cuál sería la respuesta correcta, porque ambas dice, la B dice totalmente cierta o cierto, y la D totalmente verdad. O sea, yo no hablo por la A ni la B, eso que sea a veces parcialmente, no. Yo voy a la B y la D. Totalmente Claro. Cierta, totalmente verdadera. La respuesta, dijimos, es la D, totalmente verdad. Oye, verdad. Claro, porque la verdad es totalitaria, la verdad es superior, o sea, la verdad es la verdad, ¿no? Y lo cierto se supone que también es algo verdadero. Claro, pero, claro, estás en lo cierto, ¿no? Estás en lo cierto, pero cuando tienes el término verdad... Pero acá, maestro, acá lo que, tenemos que entender que el sinónimo, ¿qué sinónimo se acerca más? En este caso, la verdad es la totalidad. Claro. No, cierto, ya queda de lado. Eso tenemos que ver, o sea, nosotros también tenemos que trabajar con sinónimos. Definitivamente, ¿no? Definitivamente. Entra a tallar ahí el tema de sinónimo. Creo que está acoplándose el audio. Ya, entonces sí, la respuesta es totalmente verdad, ¿no? Por eso, y así puede venir la pregunta. En oportunidades yo he respondido exámenes de esta manera, ¿no? Que te hacen dudar, pero al final, o sea, ¿para qué? Para hacerte caer, ¿no? Pero tienes que saber discernir cuál es superior de todas, ¿no? En este caso, la verdad está por encima de todo. Bien, demanda cognitiva. Se define por las operaciones mentales que se activan en los estudiantes, ¿no? La demanda cognitiva, al realizar una determinada tarea. A mayor número de operaciones mentales requeridas para hacer resuelta la tarea, mayor es la demanda cognitiva de la misma, ¿no? La demanda cognitiva de las tareas aumenta de nivel a otro. Es importante no confundir complejidad con dificultad de las tareas. Son diferentes cosas, ¿no? La dificultad con la complejidad. En un mismo nivel es posible encontrar tareas fáciles y difíciles, pues la demanda cognitiva y el nivel de dificultad de una tarea no tiene un correlato necesario. O sea, una cosa es de dificultad y otra cosa es complejidad. Yo puedo tener dificultad por tema de recursos materiales o didácticos, que es una cosa diferente que la complejidad respecto a un cierto tema, ¿no? Entonces tiene que ver aquí, aclararse estos dos, o diferenciarse, perdón, estas dos terminologías dentro de la demanda cognitiva. La demanda cognitiva presenta 5 niveles en los que se puede clasificar los ejercicios de los estudiantes. Demanda cognitiva tenemos de baja demanda cognitiva, alta demanda cognitiva. Entonces, y los niveles, en este caso de baja demanda cognitiva, tenemos las tareas de evocación y reconocimiento de información específico,
tareas de aplicación y demostración. Y de alta demanda cognitiva, las tareas de análisis e integración, las tareas de evaluación y las tareas de producción y creación. Les pregunto, cuando desarrollamos la competencia crea proyectos artísticos a través de los diversos lenguajes, crea proyectos a través del uso de los diversos lenguajes artísticos. Cuando promovemos ello, ¿qué tipo de demanda estamos promoviendo? Alta demanda cognitiva. Alta demanda cognitiva. Entonces, estamos en el quinto nivel. La tarea de producción y creación, las tareas de producción y creación. Pero cuando yo digo, a ver, chicos, van a buscar en este momento en el diccionario, ¿qué quiere decir complementario, ¿no? Tratándose de los colores complementarios, de la armonía de colores complementarios. ¿Qué quiere decir complementario? Y promuevo que mi estudiante revise el diccionario, busque los conceptos. ¿Qué tipo de demanda estoy promoviendo en mis chicos? Baja demanda cognitiva. Eso sería de reconocimiento. Claro, de reconocimiento de información específica. Es importante conocer estos 5 niveles. Y luego, mire, acá tenemos, por ejemplo, seguimos con los niveles de profundidad, un cuadrito con respecto a las tareas de baja demanda cognitiva con ciertos ejemplos. Por ejemplo, en el nivel tareas de evocación y reconocimiento de información específica, descripción de las tareas, aquí tenemos búsqueda de información específica en diversas fuentes, diccionarios, textos diversos, medios de comunicación, recurriendo a personas, tipo entrevistas, etc. Ejemplo, describe la definición de los elementos constitutivos de la música, tal como figura en la fuente de consulta, ¿no? Ahí estamos promoviendo este tipo de demanda de baja demanda cognitiva. La reproducción de reglas, fórmulas o definiciones. Por ejemplo, realiza prácticas de combinación de colores según las reglas de clasificación. Para sacar los colores secundarios, mezclo dos. El rojo más el amarillo me da el anaranjado, etc. ¿No? Asignación de fórmulas, o sea, son reproducción de reglas o fórmulas, porque así están hechas las reglas. La asignación de fórmulas o definiciones de memoria también, ¿no? Y el copiado de objetos o cuadros o mapas, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, copia un cuadro artístico de tu preferencia, ¿no? Solamente va a copiar. ¿Para qué va a copiar? Para desarrollar de repente la técnica, nada más, ¿no? Pero no está ahí trabajándose la demanda baja, ¿no? La demanda cognitiva baja, ¿no? Las tareas de alta demanda cognitiva dentro de los niveles de tareas de análisis e integración, descripción de las tareas, comprensión de determinada información a partir de la cual el estudiante es capaz de produce ya, y la realización de inferencias, ¿no? Infiere, ya va infiriendo, va suponiendo, va emitiendo juicios de valor. Ejemplos, encuentra ideas importantes en un texto y elabora un resumen o elabora un organizador visual, ¿no? Entonces, es una tarea, es un ejemplo de alta demanda cognitiva. Identificar el punto de vista del autor del texto a partir de la comprensión de la lectura señalada e indica cómo se siente el personaje principal al realizar esa acción, ¿no? Ya va realizando inferencias. Resuelve problema. Muy bien, alternativas. Responde preguntas a partir de un gráfico estadístico, por ejemplo, ¿no? Entonces, son tareas de alta demanda cognitiva. Entonces, y continuamos acá, la tarea de evaluación, por ejemplo, la descripción de tareas en cuanto a la tarea de alta demanda cognitiva, emisión de un juicio de valor basado en criterios externos o internos, asumiendo una actitud crítica. La toma de postura frente a un tema, acción o proceso determinado. Emisión de una justificación sustentada con argumentos. Ejemplos. Responde, imagina que ya eres grande, ¿no? ¿En qué te gustaría trabajar? ¿Por qué? ¿No? Entonces se va trabajando pues esa parte de ya la emisión de criterios con juicio crítico, con reflexión crítica. Emite un juicio a partir de la resolución de un problema.
o emite un juicio de valor respecto a esta obra de arte. ¿Has mirado esta película o has visto este video de esta danza? Emite un juicio. ¿Qué te pareció? A ver, desde tu punto de vista. Ah, bueno, a mí me parece que estaba en lo correcto, pero no me gustó esto porque me parece que no se ajusta a, bueno, y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Entonces el chico va emitiendo su juicio de valor y en consecuencia está desarrollando una tarea de alta demanda cognitiva. Mediante las tareas de producción y creación, la elaboración de productos nuevos, mediante la creación deberá reflejar una adecuada integración de los contenidos. Ejemplos: la producción o creación de obras artísticas en cualquiera de los lenguajes del arte o de manera interdisciplinaria. Estamos hablando de tareas de producción y creación que son tareas de alta demanda cognitiva. ¿Correcto? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta con respecto a demandas cognitivas? Para ver esta casuística. Vamos a ver la casuística. Los estudiantes del primer grado están investigando sobre características de la pintura renacentista. Así, por ejemplo, han recogido información acerca de los cánones estéticos proporcionales para retratar la figura humana. La docente Yesenia de Guatemala, está la profesora Yesenia de Guatemala aquí, Yeseina, perdón, quiere aprovechar ese contexto para que los estudiantes presenten la información. Presente. Recogida. Muy bien, Sí, usted presente. va a responder la pregunta, a ver, muy bien. Desde su país, de Guatemala, usted va a responder la pregunta. Quiere aprovechar ese contexto para que los estudiantes presenten la información recogida utilizando organizadores visuales creativos. ¿Qué tipo de tarea está promoviendo la docente? ¿Tarea de baja demanda cognitiva? ¿Tarea de regular demanda cognitiva? ¿Tarea de alta demanda cognitiva? ¿Tarea de alta demanda creativa? A ver, mis queridos colegas, ¿qué tipo de tarea está promoviendo la docente? Respóndame, maestra, o los que gustan. Tarea de... La alternativa de... La C. La C. Ya, la C es la Alta demanda creativa. La C dice tarea de alta demanda cognitiva. La D dijeron tarea de alta demanda creativa. Yo creo que es la A. La A, tarea de baja demanda cognitiva. ¿Por qué, colega, tarea de baja demanda cognitiva? Yo creo que la A, de repente estoy equivocado. Si estoy equivocado, me dice el profesor. Yo creo que es la A porque hacer un organizador visual no requiere de mucha demanda cognitiva. Lo pueden hacer. Ellos podrían hacer otro tipo de actividad con la información que han recogido. A ver. Yo considero la C. Es la D. ¿Por qué, maestra? ¿Por qué la C, maestra? Ya, yo la C porque para realizar un organizador visual, el estudiante tiene que hacer un análisis, ¿sí? Ha tenido que analizar, ha tenido que evaluar, digamos, todo lo que es los cánones del rostro y cánones de la figura humana, porque de la nada no ha logrado esto. Ahora, al crear, al hacer un organizador visual, ya está produciendo algo muy propio. Caramba. Ahí está la clave, ahí está el conclave. Donde hay producción separada, o sea, a él no le han dado un organizador visual ya. Él ha producido. Y al producir todavía ya dice es alta demanda. Organizador visual creativo, dice, ¿no? Y vamos a regresar un momentito. Tareas de producción y, ¿qué dice acá? Tareas de producción y creación. Elaboración de productos nuevos. La creación deberá reflejar una adecuada integración de los contenidos. Por ejemplo, la producción o creación de obras artísticas en cualquiera de los lenguajes es un ejemplo. ¿Y un organizador visual qué es? También es una obra artística al final, visual, ¿no? Es una creación. Entonces, pero puede ser la D también. ¿Por qué, maestra, la D? Discúlpeme. A ver. ¿Por qué? Porque para ser creativos, el estudiante también maneja el contenido. No se trata que no, porque la creación viene del conocimiento, porque uno va indagando, va conociendo, ¿no? Y recién va a construir un organizador. Y para construir ese organizador, tiene que conocer la parte jerárquica. Entonces, el niño, el estudiante, va a ser muy hábil, ¿no? En poder. Ya tiene el conocimiento y ahora sí crea, comienza a proponer su organizador visual.
Usted está en todo lo... Disculpe, maestra, usted está, la que participó, disculpe, la maestra, usted está en todo lo cierto, maestra, todo su sustento está correcto. Lolita Lavado. Pero... La respuesta es la C, compañero. Déjeme, ya, muy bien, déjeme concretizar. Está en todo lo cierto, es la C. Pero no corresponde la alternativa D. La alternativa D, a ver el audio, por favor. El audio. La alternativa D es una alternativa distractora. Dice creativa. Para confundir, dice aquí tarea de alta demanda creativa. Así no se llama, creativa no se llama. Se llama tarea de alta demanda cognitiva. No existe. No existe la tarea de alta demanda creativa. ¿Por qué? Porque dentro de la alta demanda cognitiva está la creación. ¿Correcto? O sea, solo hay dos, alta y baja cognitiva. Claro, cognitiva. ¿Ya? Entonces, hay dos audios. Sí, también podrían decir tarea de alta demanda psicológica, por ejemplo, y nos pueden confundir, pero esa no es la denominación, ¿ya? Entonces solo tenemos que conocer... Claro, la redacción está incorrecta. Claro, sí. Entonces la respuesta correcta es la C, mis queridos maestros. No sé si tienen alguna duda. Maestro Jorge, yo tengo una duda. Entonces, sí, para concluir, para cerrar ya el tema, siempre que veamos organizador visual, es una tarea de alta demanda cognitiva. Claro, un organizador visual creativo, ¿por qué? Porque va a construir, va a crear el organizador visual, ¿no? O sea, hasta donde recoge información, donde dice acá, los estudiantes del primer grado están investigando sobre características de la pintura renacentista. Así, por ejemplo, ha recogido información de los cánones, de las reglas estéticas. Hasta aquí estamos hablando de una tarea de baja, tarea de baja demanda cognitiva, porque solamente están recogiendo conceptos, definiciones, reglas establecidas. Si la pregunta sería hasta ahí nada más, sería de baja demanda cognitiva. Pero aquí la maestra Yesenia está promoviendo que esa información que han recogido, la de baja demanda, lo utilicen para crear un organizador visual. O puede ser también que, o podría decir, esa información de baja demanda cognitiva la usen para crear una obra de arte, una pintura. Entonces ya están creando. Maestro, y si dijera, maestro, y si no le pusiera esta palabrita creativo, por ejemplo, dijera, no, recogido utilizando organizadores visuales, hasta ahí, y no mencionara esta palabra organizadores visuales creativos, no dijera creativos. Igual, un organizador visual tienes que crearlo. Basta es igual. Que tenga una producción, colega. Basta que haya una producción nueva, ya es alta demanda. Ahora, el término crear, si hablamos dentro de la taxonomía de Bloom, crear es la demanda cognitiva más alta de todo el proceso. Así es la más alta. Muy bien. Ahora sí pasamos al último tema para cerrar esta noche, evaluación y retroalimentación. Un tema también tan importante, ¿no? Y que nos habla el currículo nacional y hablamos incluso de la evaluación formativa y la retroalimentación. Y aquí el famoso Quino nos dice, y en su tira cómica, y el que no haya entendido que levante la mano, dice la maestra. Y de repente uno de los chicos levanta la mano. Veamos, Manolito le dice, ¿qué es lo que no has entendido? Y Manolo dice, desde marzo, profesora, hasta ahora, hasta diciembre, no he entendido nada, ¿no? Dice Quino. Bueno, entonces, ¿qué pasó? No ha habido pues una adecuada retroalimentación, no ha habido una adecuada evaluación formativa, ¿no? Entonces, igualmente acá, el sistema de educación en una imagen. El maestro dice, para una selección equitativa vamos a hacer el mismo examen a todos. Por favor, trepen el árbol. Entonces, al trepar el árbol, ¿quién ganará pues en este concurso, en este tipo de examen? Ganará pues el mono, ¿no? Pero el mono, ¿no? Pero el pez, ¿no? El lobo, podrán rendir la misma evaluación. Entonces, todo el mundo es un genio.
pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar un árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota, dice Albert Einstein. Efectivamente, ¿no? No podemos medir, como se dice, con la misma vara a todos. Consideremos los niveles de aprendizaje, consideremos las diferencias de los estudiantes y por eso tiene que ser la evaluación formativa para diagnosticar, no para sancionar, ni tiene que ser, la evaluación no debe ser punitiva, sino para diagnosticar y que ello nos va a llevar a retroalimentar. Entonces, esta evaluación es un proceso que consiste en seleccionar y obtener información con el propósito de emitir juicio de valor, ¿no? Seleccionar y obtener información referente a ¿qué? A sujetos, a procesos y a elementos, ¿no? De los que nos habla el currículo. Cuando hablamos de sujetos, ¿a quiénes? A los estudiantes, se evalúa a los estudiantes, se evalúa a los maestros y se evalúa también a los agentes de la comunidad, ¿no? A los directivos, a los padres de familia, ¿no? Y sigue todo un proceso y tiene elementos orientados, emitir juicios de valor, para emitir juicios de valor orientados a la toma de decisiones, para tomar decisiones en forma de diagnóstica, retroalimentar, primero diagnosticar, luego retroalimentar y luego calificar, ¿correcto? También se califica. Campos y componentes de la evaluación educativa, sujetos de la educación. Cuando hablamos de sujetos, ya le dije, estudiantes, docentes y directivos, comunidad en general. Cuando hablamos de procesos, diseño, programación, implementación, ejecución, evaluación del sistema, gestión de la educación. Cuando hablamos de elementos del currículo, estamos hablando de competencias, de capacidades, de contenido, de estrategia, de recursos, de evaluación de los aprendizajes, del tiempo, todo lo que estamos viendo respecto al currículo nacional, ¿ya? Entonces, es importante considerar que la evaluación tiene que ser formativa. Ahí tienen ustedes información que pueden revisar y esta metodología de la evaluación tiene sus momentos. El momento donde tenemos que planificar, hay que planear esta evaluación, luego hay que ejecutar la evaluación y luego hay que analizar para llegar a un consolidado. ¿Correcto? Esos son los 3 momentos de la evaluación formativa. Claro, es que nosotros planificamos, ¿verdad? Nosotros ejecutamos y nosotros analizamos la información. Y esa información nos va a llevar a un resultado para ver cómo vamos a trabajar el tema de la retroalimentación. Entonces, aquí tienen las funciones de la evaluación, la función pedagógica inherente a la enseñanza y al aprendizaje con nuestros estudiantes y la función social que permite la acreditación de las capacidades de los estudiantes para el desempeño de determinadas actividades y tareas en el escenario local, regional, nacional o internacional, en un contexto social, ¿no? Y aquí tienen, la educación es formativa, proporciona información continua que permite al docente regular y realimentar los procesos de enseñanza y aprendizaje, que permite al estudiante tomar conciencia sobre sus aprendizajes, verificar sus logros y avances y potencialidades, así como sus dificultades y errores para controlarlos y modificarlos. Entonces, la evaluación, así como es formativa, también es informativa, cuando permite que las familias y las sociedades estén informadas de los resultados académicos de sus hijos y puedan involucrarse en acciones educativas, ¿no? Entonces, esa evaluación también puede servir para informar a los padres de familia. Es importante. Y bueno, también acá tenemos etapas que complementan a la anterior que vimos de la evaluación, que es planificar, ¿no? Ejecutar y luego analizar. Aquí tenemos más detallado, 1, identificación de criterios e indicadores, los objetos a evaluar. 2, selección de las técnicas y elaboración de instrumentos. 3, validación de los instrumentos. 4, recolección y registro de la información. 5, organizar y tabular los resultados. 6, emisión de un juicio. Y 7, toma de decisiones. Claro que esta secuencia es un poco más específica, que podemos tomarla en cuenta para la planificación, la ejecución y el análisis de la evaluación, ¿no? De lo que vamos recogiendo, ¿no? Entonces, las características de la evaluación formativa es que esta es continua, se da siempre, en todo momento, de acuerdo a cómo planifiquemos, es flexible, recuerden,
es integral, integra todo, es sistemática porque sigue todo un proceso y es criterial porque usa criterios de evaluación, ¿no? Y como ven ahí, se da en inicio, en proceso y en el momento de salida, ¿no? Hay que usar la evaluación formativa. Entonces, por eso que utilizamos incluso la evaluación diagnóstica al inicio y luego al momento del proceso y luego al final, ¿no? Entonces, ya vimos los elementos, los sujetos y los procesos. Clasificación de evaluación por sus agentes, autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 3 tipos de evaluación, ¿no? Autoevaluación cuando buscamos que cada uno se autoevalúe, que nosotros nos autoevaluemos, que nuestros estudiantes se autoevalúen. Se produce cuando cada estudiante evalúa sus propias actuaciones y producciones. Eso tenemos que promover. ¿Cómo, ahora sí, a ver, cómo te ha ido con tu obra artística? ¿Cómo la consideras? Autoevalúate. Ah, bueno, mi obra. ¿Dónde crees que ha sido tu fortaleza? ¿Cuál crees que han sido tus fallas? Ya, y el mismo chico se va autoevaluando. Coevaluación, cuando buscamos que se evalúen entre estudiantes, ¿no? Entre pares, entre ellos. Por ejemplo, en el análisis de obras artísticas es fundamental, ¿no? A ver, preséntalo tu obra, Carlitos, ¿no? A ver, presenta tu obra. Allá. A ver, Juana, Teresa y Rosa van a hacer la coevaluación. A ver, ¿qué les pareció la obra de, a ver, ¿dónde? Entonces, puedes utilizar un instrumento, una ficha, ¿no? Le puedes proporcionar al estudiante. Heteroevaluación es cuando ya el docente evalúa, pues, a los estudiantes, ¿no? Heteroevaluación. Entonces, por su finalidad, es otra clasificación, es sumativa y es formativa. Ya dijimos sumativa, cuando al final del proceso sirve para tomar decisiones de promoción o repitencia, para poner un calificativo, una nota, ¿no? Sumativa. Y formativa, porque durante el proceso sirve para regular y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Porque nos va a servir para retroalimentar incluso. Y por su temporalización, ya lo dijimos, aquí resume, se da en un inicio, en un proceso y al final, ¿no? Inicial, tipo función diagnóstica o evaluación diagnóstica, en proceso, función de detectar problemas de aprendizaje y al final, función de comprobar los resultados obtenidos. Y bueno, y terminamos con la retroalimentación. ¿Qué será la retroalimentación? Esta favorece una mejora en el aprendizaje cuando se da a cada estudiante una orientación concreta sobre sus puntos fuertes y débiles, una orientación sobre la manera de mejorar, ayuda y una oportunidad de trabajar en la mejora. Entonces, los referentes para la retroalimentación son desempeño de los estudiantes y los logros de aprendizaje, los desempeños, ¿no? Porque ahí vamos viendo cómo se va desempeñando el estudiante y qué logros va obteniendo. Momentos para brindar retroalimentación durante la realización de una tarea, cuando el estudiante está pensando y realizando su trabajo, mientras menos tiempo transcurra, mayor es la posibilidad de mejora, ¿no? Miren ahí la maestra, por ejemplo, está interviniendo en la foto, en el grupo de chicos, para promover el tema de la retroalimentación a partir de lo que ellos están construyendo. Mientras un estudiante o un grupo de estudiantes realizan una presentación oral, una exposición, una conferencia, un debate, entre otras, también es un momento oportuno para trabajar la retroalimentación. Y al finalizar una tarea, una exposición, un proyecto, un cuadro, una obra musical, una obra teatral, etc. La fuente de la resolución viceministerial número 094 del año 2020, Mineo, nos habla respecto a la retroalimentación lo siguiente. Consiste en devolver a la persona información que describa sus logros o progresos en relación con los criterios de evaluación. Es eficaz cuando se observa las actuaciones y o producciones de la persona evaluada, se identifica sus aciertos, errores recurrentes y los aspectos que más atención requieren. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de brindar información oportuna que lo lleve a reflexionar sobre dichos aspectos y a la búsqueda de estrategias que le permitan mejorar sus aprendizajes. O sea, la evaluación formativa y la retroalimentación lo que busca es mejorar los aprendizajes, lo que busca es ayudar a superar
de repente las flaquezas, las debilidades o de repente las fallas o errores que pueda detenerse, ¿no? Entonces, es importante considerar la retroalimentación dentro de la evaluación formativa, ¿no? Bien, entonces esta partecita ya es un tema de unos tips, cómo podemos trabajar la retroalimentación como docentes, de igual manera, cómo se plantea, cómo debe plantearse, considerando algunos puntos importantes, como por ejemplo, al retroalimentar a sus estudiantes o a nuestros estudiantes, estamos contribuyendo al desarrollo mental de cada uno. Eso es un beneficio invaluable, eso es importantísimo. Entonces, recuerden que cuando se ha intentado resolver algo sin éxito, por no disponer de los apoyos necesarios, así se sienten muchos estudiantes cada día en nuestra escuela. O sea, tenemos que apoyar, tenemos que mediar, tenemos que brindarle todos los caminos, todas las posibilidades para que el estudiante se sienta seguro y asuma retos y supere de repente sus partes débiles o sus flaquezas. Entonces, debemos ponernos del lado del estudiante. En cuanto a la evaluación y retroalimentación, si de repente tienen alguna pregunta hasta aquí, y si no, después de la pregunta lo pueden plantear. El equipo de docentes del área de arte y cultura del Colegio San Ramón, Cajamarca, está realizando su trabajo colegiado como parte de las semanas de planificación. Están discutiendo sobre cómo llevar a cabo una evaluación formativa de desarrollo de competencias de los estudiantes de primer grado. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para implementar la evaluación formativa en el aula? A. Promover que los estudiantes reflexionen sobre sus aciertos y desaciertos en las sesiones de aprendizaje. B. Comunicar a los estudiantes sus errores durante el desarrollo de la sesión e indicarles la respuesta correcta. Y C. Aplicar una prueba objetiva a los estudiantes al final de cada sesión y luego alcanzarle las respuestas correctas para que se califiquen entre ellos. ¿Cuál será la respuesta correcta? La A. Facilito. ¿Por qué, maestros? A ver, explíqueme y con esto vamos terminando. A ver. La A, colegas, porque desde el momento que estamos trabajando con una evaluación formativa, la evaluación formativa incide en la reflexión de sus propios aciertos y desaciertos de los estudiantes, para que ellos puedan justamente entender su propio aprendizaje, ¿no? Ya, muy bien. ¿Hay otra opinión diferente? Vamos con un conflicto cognitivo aquí. ¿Alguien dijo la B? ¿Por qué no puede ser la B, colegas? Porque en la B les está dando la respuesta correcta y eso no es dable. En la evaluación formativa no podemos darle la respuesta, tenemos que incitar a que el estudiante descubra la respuesta. Lo mismo la C, ¿no? Alcanzarle la respuesta correcta, dice, ¿no? Ya. Claro, entonces ahí no está haciendo reflexionar, ¿no? No está diagnosticando, no se está aplicando la evaluación formativa. Entonces la alternativa es la A, mis queridos colegas, felicitaciones, es la promover que los estudiantes reflexionen. Nosotros, los profesores de arte y cultura, siempre debemos promover que los estudiantes reflexionen sobre sus aciertos y desaciertos en las sesiones de aprendizaje. En qué acertaron cuando trabajaron sus coreografías, por ejemplo, de danza, ¿no? En qué no acertaron o cuáles fueron sus desaciertos, ¿no? Entonces, y eso nos va a servir para retroalimentar incluso, ¿correcto? Bien. También aquí nosotros le llamamos el aprendizaje significativo. Aquí es lo que vamos a darle. O sea, ya en la A, la respuesta A, estamos haciendo ya el aprendizaje, que el alumno ya lo va a vivenciar. Ya lo va a vivenciar, por supuesto. Muy bien. Si hubiera alguna pregunta, yo les voy a compartir lueguito, cerrando el tema voy a dejar de presentar, voy a compartir las 3 casuísticas, las 7, la 8 y la 9, por el WhatsApp. Les voy a compartir por el WhatsApp grupal y espero que para mañana todos respondan, por favor, porque yo me gusta revisar y mañana discutimos sobre esas casuísticas y continuamos. Decirle muchas gracias, maestro Jorge. Gracias a usted, maestra Faride. Bueno,
Voy a empezar ya a compartirles libros o textos de acuerdo a los lenguajes artísticos, ¿ya? Porque ya poco a poco estamos entrando específicamente ya a desarrollar lo que es la disciplina del arte y sus lenguajes, ¿ya? Entonces ya voy a empezar a compartir situaciones, estrategias para cada lenguaje, para que ustedes ya vayan revisando con tiempo y entremos en debates en los momentos que vamos a abordar. Pero al final le digo que todas las temáticas se van a desarrollar, ¿ya?